Hoy vamos a hablar del trabajo práctico número 1, donde vamos a estudiar un poco lo que es la vía lagrimal con las patologías que pueden afectarla, el ojo húmedo y el ojo seco. Bien, vamos a ver, primero en esta primera diapositiva vamos a repasar un poco la anatomía del globo ocular. Recuerden que el globo ocular está contenido dentro de la órbita y sostenido por los músculos extraoculares, que son los que le dan la motilidad. Si nosotros hablamos, podemos decir que el globo tiene forma esférica, con un diámetro antero-posterior de aproximadamente 23,5, 24 milímetros, y también nosotros podemos decir que el globo ocular esquemáticamente se considera que está formada por unas cubiertas y contenido. Estas cubiertas son tres, donde la más externa está formada por la esclerótica, que se encuentra por detrás, y se continúa por delante con la córnea. La túnica media, que está formada por la coroides, que vemos acá, y que se continúa con el cuerpo ciliar, donde tenemos la pars plana y los procesos ciliares, que se continúan por delante con el iris, que van a delimitar un orificio que es la pupila. Esa es la túnica vascular, básicamente. Y después tenemos la túnica sensorial, que es la retina, que se encuentra tapizando toda la parte posterior del globo ocular. En cuanto al contenido, tenemos el humor vítreo, que ocupa toda la parte posterior, por detrás del cristalino, que es el otro elemento que lo constituye, que es el cristalino, que está sostenido por el ligamento suspensorio, y después tenemos un espacio, la cámara posterior, ocupada por el humor acuoso, y que se comunica a través de la pupila con la cámara anterior, que también está ocupada por humor acuoso. Si miramos el esquema siguiente, acá vemos más esquemáticamente el globo ocular y podemos decir que tenemos unas estructuras muy importantes que tienen que reconocer, que es la cámara anterior, que es este espacio que vemos acá, que está delimitado por delante, por la cara posterior de la córnea, por detrás, por la superficie anterior del iris y el orificio de la pupila. Eso es lo que nosotros llamamos cámara anterior. Y en el ángulo es donde se encuentra el ángulo iridocorneal, donde tenemos el trabeculado donde va a salir el humor acuoso hacia la circulación general. Y después tenemos la cámara posterior, que está formada por el ligamento suspensorio, los procesos ciliares, y limitada hacia adelante por la cara posterior del iris. Acá es donde, a través de los procesos ciliares, se produce el humor acuoso, baña este segmento posterior, pasa por la pupila a segmento anterior y sale a través del trabeculado a la circulación general. Cámara posterior, entonces, es este espacio que se encuentra por detrás del iris y por delante del cristalino y el ligamento suspensorio. Y después tenemos la cavidad vítrea, que es todo ese espacio que está ocupado por detrás del cristalino por el humor vítreo. Bien, una vez que ya hicimos un repaso del globo ocular, vamos a entrar en el tema que nos toca hoy, que es la vía lagrimal. La vía lagrimal es la encargada de producir, de secretar la lágrima, que se va a distribuir por la superficie anterior de la córnea y de la conjuntiva a través del párpado, y después va a tener una salida a través del sistema excretor. Entonces, digamos que la vía lagrimal tiene un sistema secretor y un sistema excretor. Ese sistema secretor está formado por la glándula lagrimal principal y las accesorias. Después está la distribución que tiene que realizar el párpado, y el sistema excretor está formada por los puntos lagrimales, los canalículos, el canalículo común, el saco lagrimal y el conducto lacrimonasal, que son a través de los cuales la lágrima va a salir de esta vía lagrimal y va a desembocar por debajo, en la fosa nasal, por debajo del cornete inferior. Bien. Si empezamos a ver un poquito con más detalle esta vía lagrimal, acá dijimos que se inicia con la producción de lágrimas a nivel de la glándula lagrimal principal, que se encuentra en el ángulo superoexterno de la órbita, que esta glándula lagrimal está separada por la aponeurosis del elevador del párpado superior en una porción orbitaria y una porción palpebral.
pero de ambas salen una serie de canalículos, que es en donde van a desembocar la secreción lagrimal en el ángulo supero-externo del fondo de saco conjuntival superior. A través del parpadeo, esa lágrima se va a distribuir y va a ir a formar en lo que llamamos el lago lagrimal. El lago lagrimal está formado por detrás por el globo ocular, por arriba y por abajo, por el borde interno del párpado superior e inferior, y por una línea vertical que trazamos uniendo el punto lagrimal superior con el inferior. Ese es el límite externo. Ahí, en ese lago lagrimal, es donde están bañados, donde están inmersos los puntos lagrimales, a través de los cuales la lágrima pasa por los puntos lagrimales, los canalículo superior e inferior, un canalículo común, al saco lagrimal y al conducto lagrimonasal, para desembocar en la cavidad nasal por debajo de lo que vemos acá, que es el cornete inferior. Bien, esta glándula lagrimal principal, la vía secretora, como dijimos hoy, formada por la glándula lagrimal principal, también tiene las llamadas glándulas lagrimales accesorias. La glándula lagrimal principal es la que veíamos hoy en el ángulo superexterno, con su porción orbitaria y palpebral, y las lágrimas accesorias son las lágrimas de Krauss y de Wolfing. Las de Krauss son una serie de glándulas microscópicas que se encuentran en el fondo de saco conjuntival superior, a razón de 20 aproximadamente, y en el fondo de saco conjuntival inferior, más o menos la mitad, en proporción aproximadamente de 10. Y las de Wolfing se encuentran en el límite superior del tarso. La glándula lagrimal principal son las encargadas de la secreción lagrimal refleja. Es esa secreción lagrimal que se produce por algún estímulo. Alguna estimulación del trigémino, una patología corneal, el llanto, la luz. Eso estimula a la glándula lagrimal y aumenta la producción de lágrima. En cambio, las glándulas lagrimales accesorias, son estas glándulas microscópicas, son las encargadas de la secreción lagrimal basal, sin necesidad de ningún estímulo. Bien, esta vía excretora, como la habíamos nombrado hoy, que inicia en el lago lagrimal, donde están inmersos los puntos lagrimales, va a seguir, como veíamos hoy, por los canalículos, van a desembocar en el saco lagrimal, y de ahí al conducto lacrimonasal por debajo del cornete inferior. Tener en cuenta que el 75% de la secreción lagrimal, de la lágrima, va a pasar por el punto lagrimal inferior y por el canalículo inferior hacia el saco lagrimal. Y un 25% lo va a hacer a través del punto lagrimal superior. Esto es para tener una noción de la importancia del punto lagrimal inferior en el origen de esta vía excretora. Bien. Si ahora vamos a ver las patologías que se pueden producir dentro de esta vía excretora, vamos a hablar de las llamadas dacriocistitis, que es la inflamación. La dacriocistitis es la inflamación del saco lagrimal. Esta inflamación del saco lagrimal puede ser aguda o puede ser crónica. Si empezamos mirando las dacriocistitis agudas, vamos a ver que el paciente se va a presentar con una tumefacción dolorosa, roja, caliente, súbita, en el sector donde está ubicado el saco, o sea, en el ángulo interno. Va a tener epífora, incluso si uno le presiona la tumoración, puede salir un poco de pus por el punto lagrimal. El dolor es importante, y la etiología, la causa de estas dacriocistitis agudas, en general, son gérmenes que son los encargados de producir conjuntivitis, como estafilococos, streptococos, o gérmenes que producen rinitis, como neumococos, hemófilus. Esta es la causa. La particularidad que tiene este cuadro es que el tratamiento no es local, sino lo que se hace, el tratamiento es un tratamiento sistémico. Se hace antibiótico-terapia por vía oral, cefalexina 500 miligramos u otro tipo de antibiótico por vía oral. Puede darse algún tratamiento de apoyo local para desinflamar, pero lo más importante es que el tratamiento es por vía oral. Ahora,
está el concepto de que toda dacrocistitis aguda se produce sobre la base de una dacrocistitis crónica. Esto quiere decir que para que haya una dacrocistitis aguda, seguramente ya hubo una obstrucción de distinto tipo, de distinta intensidad crónica, y sobre esa base de obstrucción se produjo el cuadro agudo. Por eso, la dacrocistitis, siempre que vamos a solucionar una dacrocistitis aguda, hay que pensar en buscar la obstrucción o la dacrocistitis crónica. La dacrocistitis crónica se refiere a la inflamación crónica del saco. Puede ser por lo que va a dar es síntomas de obstrucción de la vía lagrimal excretora, como lagrimeo, que es la epífora pasiva, por no poder pasar, produce un reflujo y cae la lágrima. Conjuntivitis, cuadros de conjuntivitis recidivantes, también puede tener cuadros repetitivos de rinitis, y en general es unilateral. ¿Cómo se ve? Se ve como una tumoración, como un mucosele, indoloro, y con los síntomas ¿sí? de lagrimeo y de epífora, lagrimeo y conjuntivitis a repetición que puede presentar el paciente. El tratamiento de la dacrocistitis crónica es quirúrgico, se hace una dacrocistorrinostomía, o sea, una comunicación por arriba de la obstrucción entre el saco y la mucosa pituitaria. Se hace una osteostomía y se establece una comunicación con colocación o no de algún tipo de elemento que lo mantenga abierto, de un tubo de silicona o no. Bien. Pero entonces recuerden que el tratamiento de la dacrocistitis crónica, ese tratamiento es quirúrgico. Y cuando hay una dacrocistitis aguda, hay que enfriar el proceso, tratarlo y buscar una dacrocistitis crónica que esté dando vuelta, para poder solucionar cuando el tratamiento definitivo es el quirúrgico. Después hay otra entidad que es la dacrocistitis del niño. En la formación del conducto lacrimonasal intervienen dos mamelones embrionarios, uno conjuntival y uno de la mucosa pituitaria, que se juntan y durante el desarrollo están unidos por una pequeña membrana que en general en el 50% de los recién nacidos puede persistir esa pequeña membrana, que se rompe sola en los primeros meses de vida. Pero puede pasar que justamente en estos casos donde no se ha perforado esa membrana, se produzca una inflamación del saco y producir una dacrocistitis. Es lo que estamos viendo acá, inflamación del saco por imperforación del conducto lacrimonasal. Déficit en la canalización distal del conducto lacrimonasal a nivel de esta válvula, que es la válvula de Hasner. Bien, en general la mayoría de los chicos que tienen esta dificultad no llegan a hacer un cuadro de dacrocistitis, sino que pueden hacer conjuntivitis a repetición, que por ahí se medican y se tratan con antibióticos, ceden, ¿por qué? Porque lo que nosotros vamos a tratar de hacer es esperar entre los 6, 9 meses, incluso se puede esperar hasta el año, para hacer un tratamiento de sondaje y romper esa membrana. Lo que vamos a esperar es que se rompa en forma espontánea, que es lo que pasa más habitualmente. Entonces, el tratamiento que le vamos a indicar son masajes a los padres, un tipo de masaje para poder estimular la ruptura de esa membrana, que se puede hacer 2 o 3 veces por día. Con un hisopo se le dice que se le ocluya el punto lagrimal, y con otro hisopo, con un dedo, o con el dedo índice, se hacen masajes del saco de arriba para abajo, haciendo como una presión positiva, para tratar de romper esa membrana en forma espontánea. Esto aparte va a hacer que se vacíe el saco de secreciones, que se ejerza esa presión y poder facilitar la apertura de la obstrucción. Hay que hacer limpiezas de secreciones con suero fisiológico y en forma intermitente colocar antibióticos, eritromicina en colirios, solo cuando haya signos de reinfección. Y mantener una conducta expectante. Bien, si esto no se produce en forma espontánea, sí se hace una intervención alrededor del año, un sondaje para poder romper la membrana. Bien. Bueno, el otro concepto que tenemos que ver es el de ojo húmedo.
Esto se refiere al lagrimeo, a la epífora, que básicamente hay de dos tipos, la epífora pasiva y la epífora activa. La epífora pasiva es la que está asociada a alguna obstrucción en la vía excretora, que por eso se produce el lagrimeo, mientras que la epífora activa está relacionado al aumento de secreción lagrimal por algún tipo de estímulo, como puede ser, como decíamos hoy, puede ser por causa psíquica, el llanto, la histeria, puede ser por algún estímulo sensitivo, por ejemplo, alguna patología en la córnea, una conjuntivitis, eso produce un estímulo y mayor secreción lagrimal, por eso se acompañan de lagrimeo, o puede ser también cuando uno se expone al viento, otros estímulos externos como el viento, la luz solar, que también produce un reflejo y una epífora de tipo activa. La epífora pasiva siempre relacionada con la obstrucción, el lagrimeo por algún tipo de obstrucción o alguna dificultad en la vía excretora. Bien. Una epífora pasiva, por ejemplo, puede ser un ectropion, cuando el párpado se vierte totalmente hacia afuera y el punto lagrimal inferior no está en su posición, puede dar una epífora pasiva, por ejemplo. Una dacriocistitis, como veíamos hoy, aguda o crónica, dan epíforas pasivas. Bien, ¿y qué pruebas realizamos para ver si la vía lagrimal está indemne o si tiene algún tipo de obstrucción? Entonces tenemos uno, es el test de la fluoresceína de Jones, donde vamos a instilar un colorante. Otro es el test de desaparición, vamos a comprobar si esa fluoresceína desaparece o no, la irrigación del sistema de drenaje y la dacriocistografía. Bien, el test de la fluoresceína de Jones, lo que se hace, se pone una gotita de fluoresceína en el fondo de saco conjuntival, y a los 5 minutos se inserta un hisopo por debajo del cornete inferior, a la altura en la mucosa pituitaria, y si hay tinción, quiere decir que el colorante pasó por toda la vida y produjo la tinción. Esto es una prueba positiva y significa que la vía está indemne. Ahora, en el caso de que haya una obstrucción, como vemos en el esquema superior, va a haber un reflujo de la fluoresceína por el conducto superior, por el punto lagrimal superior, por obstrucción a nivel del saco, y cuando uno ponga el hisopo o la torunda de algodón en la fosa nasal inferior, en la fosa nasal, no va a haber tinción con fluoresceína. Eso me está indicando de que hay algún tipo de obstrucción. El otro es la irrigación del sistema de drenaje lagrimal. Esto lo que se va a hacer es dilatar el punto lagrimal, poner una cánula de irrigación y inyectar solución salina. Lo normal es que la solución salina, que el paciente indique de que siente como la solución salina cae por adentro de la garganta. Si esto no pasa, porque hay una obstrucción, como sería en este caso, si esto no pasa porque hay una obstrucción, va a haber un reflujo de la solución salina hacia el punto lagrimal superior. Eso está marcando que hay una obstrucción. Y la dacriocistografía es un estudio radiográfico donde se inyecta una sustancia de contraste que va pasando por toda la vía excretora y se sacan placas radiográficas para ver cómo va esa sustancia de contraste pasando por la vía. Es lo mismo, se dilata el punto lagrimal con un dilatador, se coloca un catéter o cánula dentro del canalículo y se inyecta el contraste. Se van a obtener radiografías mentonasoplacas póstero-anteriores, y después se hace otra radiografía final, más tardía, a los 5 minutos, es una placa oblicua en posición erecta para ver el efecto de la gravedad en el drenaje lagrimal. Lo normal es que los puntos y los canalículos, como el contraste pasa muy rápido, no se vean. Lo normal es que se pueda llegar a ver el saco lagrimal como si fuera una cinta estrecha de 2 milímetros, como se ve acá, de ancho, aunque también si pasa muy rápido puede no verse, como vemos acá en estas radiografías. Estos son dacriocistografías normales. ¿Qué pasa cuando hay algún tipo de obstrucción? Acá podemos comparar y ver una dacriocistografía normal, como va pasando el contraste por el saco y va a llegar al conducto, y acá podemos ver cómo los sacos están dilatados porque hay un stop que hace que haya una concentración de contraste por arriba. Esto se ve acá y se ve acá. Bien marcado y bien marcada la imagen. Eso ya me está hablando de la obstrucción.
Obviamente, en toda obstrucción, esto es previo a realizar el tratamiento, que es quirúrgico, y lo que se hace es una dacrocistorrinostomía, ¿sí? Bien. Y el otro concepto que vamos a ver es el del síndrome del ojo seco. El síndrome del ojo seco, a veces, o de disfunción lagrimal, es una alteración de la película lagrimal que va a llevar a producir un daño en la superficie ocular, interpalpebral, tanto en la conjuntiva como en la córnea, y que eso se va a asociar a síntomas y a un disconfort que va a manifestar el paciente. Este síndrome de disfunción lagrimal no es solamente por ausencia de lágrimas, sino que puede ser porque haya menos producción de lágrimas, o sea, puede ser una alteración en la calidad, en la cantidad o en la calidad del componente de la lágrima. A veces la secreción en cantidad es normal, pero lo que está alterado es algún componente del film corneal o sea de la lágrima. Bien, acá si nosotros hacemos esquemáticamente cómo está formado la lágrima, podemos decir que está formado por tres capas: una capa lipídica más superficial, una capa acuosa, que es la del medio, y la capa mucinosa, que está en contacto con el epitelio de la córnea y de la conjuntiva. Acá vuelve a repetir el concepto de lo que es una alteración en la cantidad y o calidad del film precorneal. El film precorneal y la lágrima es lo mismo. Esto que va a llevar a que se alteren las funciones que cumple el film. ¿Y el film qué funciones cumple? La de oxigenar a la córnea y de nutrirla, oxigenar a la córnea y a la conjuntiva y de darles nutrición. Tiene funciones de defensa, porque tiene anticuerpos, porque tiene enzimas antibacterianas, y además tiene la función de formar de hacer que tiene una importante función refractiva en la superficie anterior de la córnea. Estas alteraciones en la funcionalidad del film es lo que va a llevar al síndrome del ojo seco. Entonces, volvemos a repetir que tenemos una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucinosa. La capa lipídica está formada por lípidos, obviamente, producidos por la glándula de meibomio, que es una glándula que se encuentra en el espesor del párpado. Estos lípidos lo que van a hacer es evitar la evaporación de la capa acuosa y mantener la humedad. Lo que va a producir es una alta tensión superficial justamente para evitar esta evaporación. Y esta capa lipídica, obviamente, si está producida por las glándulas de meibomio, lo que puede pasar es que cuando hay una afectación en el párpado, como una blefaritis, una meibomitis, puede verse disminuida, alterada esta capa y producir un ojo seco. La otra capa es la capa acuosa, que es producida por las glándulas lagrimales, la glándula lagrimal principal y accesoria. Esta capa acuosa hidrata, da nutrientes y oxígeno a las células de la superficie anterior, de la córnea y de la conjuntiva, y mantiene una viscosidad óptima de la lágrima. Y después tenemos la capa de mucina, que facilita la adherencia del film a la superficie ocular, que la superficie celular de la córnea es hidrófoba, por eso necesita esta capa para mantener constante la capa acuosa, y por lo cual disminuye la tensión superficial entre la córnea y la capa acuosa. Y además lubrica la superficie ocular. Bien, no les había dicho, esta capa de mucina está producida por las células caliciformes del epitelio conjuntival. Cualquier patología que altere estas células va a producir una disminución en la producción de una alteración en esta capa y puede producir un ojo seco. Por ejemplo, un pemfigoide, que es una enfermedad autoinmune que puede disminuir la cantidad de células caliciformes y producir entonces en forma secundaria un ojo seco. Bueno, acá entonces llegamos a una clasificación según qué componente del film se encuentra alterado. Podemos dividirlo en alteración del lagrimal, donde se altera el componente lipídico, anormalidad lipídica; si se altera el componente acuoso, anormalidad acuosa; o si se altera el componente mucinoso, la anormalidad mucosa. La anormalidad lipídica, como ejemplo, teníamos lo que decíamos hoy, la meibomitis, la blefaritis.
La normalidad acuosa puede ser un síndrome de Sjögren, que es un proceso autoinmune que va a producir anticuerpos que van a atacar a las glándulas lagrimales, entonces va a haber una disminución en la producción de lágrimas. También pueden ser por alteraciones como se producen por alteraciones metabólicas, por alteraciones hormonales, como se ven en la menopausia, por medicación psiquiátrica, ansiolíticos, antidepresivos, y por otro tipo de enfermedad autoinmune que también puede producir en forma secundaria una alteración acuosa y un ojo seco. Y después, los que hablábamos hoy de la normalidad mucosa, como las que producen esto son las células caliciformes que se encuentran en la conjuntiva, puede ser el pénfigo, que nombrábamos hoy, que es un proceso autoinmune, o quemaduras por álcalis, por ácidos, que vayan a alterar, a disminuir la cantidad de estas células caliciformes y por ende alterar el componente mucinoso del filtro corneal. Todos estos van a producir ojo seco, un síndrome de ojo seco. ¿Y cómo se presenta el paciente cuando viene con un problema de ojo seco? Va a tener una serie de síntomas que son bastante inespecíficos, como ardor, sensación de cuerpo extraño, molestia, cansancio, visión borrosa, el ojo rojo. Y cuando nosotros lo evaluamos y lo miramos a la biomicroscopía, podemos encontrar o no algunos signos. Depende de la intensidad de ojo seco que tenga, si es leve, moderado o severo. En la evaluación de signos, generalmente en un moderado severo, podemos ver que pueden llegar a tener lo que vemos acá en la foto, que son queratitis, puntiformes, como se ve en la foto superior, o tinción como filamentos, como se ve en la foto inferior. Eso es porque al faltar lubricación, se pierde el trofismo de las células epiteliales y se descaman, se pierden, y entonces cuando nosotros colocamos fluoresceína, que recuerden que es un colorante que va a ir a teñir todo donde no haya célula, va a tener espacios intercelulares, va a dar la tinción típica de esta puntiforme de queratitis, e incluso puede llegar a formar hasta úlceras por desecación, por falta de trofismo, por falta de lubricación. Bien. ¿Y cómo evaluamos nosotros? ¿Qué test diagnósticos hacemos para evaluar un ojo seco? Bueno, hay tres tipos de test. Tenemos el test de Schirmer, que lo que nos va a medir es la cantidad de secreción lagrimal. El break-up time, o tiempo de ruptura del film, que lo que nos va a medir es la evaporación o el tiempo que permanece en forma estable la lágrima. Y el rosa de bengala o el verde de lisamina, que son, lo que realizan son tinciones. El rosa de bengala es una tinción de color fucsia, que lo observamos en la lámpara de hendidura con la luz verde, y que lo que va a ir a teñir son células muertas o mucosidad. O sea que en los cuadros ya moderados y severos de ojo seco, podemos tener tinción de rosa de bengala positiva. Bien, entonces, en la primera evaluación, para ver la cantidad de lágrima que se secreta, tenemos el test de Schirmer. Este test de Schirmer se realiza con unas tiras de papel filtro que están milimetradas, tienen de a 5 milímetros, y lo que vamos a hacer es colocarlas. Tenemos dos formas de hacerlo, el llamado Schirmer 1 o el Schirmer 2. El Schirmer 1 es sin anestesia, que va a medir lo que es la secreción basal y refleja, mientras que el Schirmer 2, si colocamos la anestesia tópica, solo va a medir la secreción basal, la de las glándulas lagrimales accesorias. Normalmente hacemos el Schirmer 1, y lo que hacemos es doblar los primeros 5 milímetros, tiene una escotadura el papel, lo doblamos y lo colocamos entre el segmento medio y el externo, y le decimos al paciente que mire para arriba, le colocamos el papel y que cierre los ojos. Le colocamos uno en cada ojo y esperamos 5 minutos, que es lo que hay que tomar para poder evaluar los resultados. Lo normal después de 5 minutos es que esté mojado, embebido, hasta aproximadamente más de 10 milímetros. En una persona joven normal puede llegar a empapar hasta 15 milímetros o incluso más. Y se considera ojo seco cuando a una alteración
de la cantidad de secreción cuando mide menos de 10 milímetros. Un síndrome de Sjögren, donde la disminución de la producción de lágrimas es importante, en general la disminución es menor de 8-5 milímetros del papel filtro. Bien. El otro test es el de ruptura del film. Acá lo que se hace, se coloca al paciente en la lámpara de hendidura, se le instila una gotita de fluorescerina, se mira con la luz azul cobalto para poder apreciar bien el colorante, y se cuentan los segundos hasta que, ¿qué se le dice al paciente? Que se apoye, que mire hacia un punto fijo, y que cuando nosotros le digamos, no parpadee. Desde el momento en que el paciente deja de parpadear, empezamos a contar en forma silenciosa los segundos, hasta que podamos ver que el film, en lugar de ser homogéneo y íntegro como estaba, empieza a romperse por sectores, dando estos islotes de manchas secas, de manchas oscuras, que lo que me está hablando es que acá el film se está rompiendo y se está evaporando la lágrima. Ni bien aparecen estos islotes de manchas secas, nosotros ahí ya decimos que ese es el tiempo de ruptura del film de ese ojo. Lo normal es que sea más de 10 segundos la estabilidad del film. Si vemos que antes de los 10 segundos que estamos contando ya aparecen estos islotes de manchas secas, el test es anormal. Lo que está evaluando esto es la estabilidad de ese film, ¿no? Bien. Y la otra, como decíamos, es la tinción con rosa de Bengala. Se coloca el colorante y lo que se evalúa es la tinción, ya sea a nivel de la córnea, que es lo que vemos acá, es un colorante fucsia, recuerden que se ve con la luz verde, a nivel de la córnea y de la conjuntiva. Se puede dividir la parte anterior del globo ocular en una línea vertical que pase por el borde externo del limbo esclerocorneal, otra línea del otro lado, y se divide el ojo en 3 partes, y se va evaluando la presencia de si hay bastante tinción en los 3 tercios, y en base a eso se evalúa la intensidad de la tinción y la intensidad de la afectación que está producida por el ojo seco. Bien. Y después, obviamente, el ojo seco es una patología multifactorial, hay una serie de muchos factores implicados, etiológicos, ambientales, o sea que el tratamiento es sintomático, es sustitutivo, tratando de sustituir esa deficiencia, ya sea de cantidad de lágrima o de calidad de lágrima, según el grado de severidad y el tipo de componente del film que creamos que esté alterado. Hay un montón de medicamentos, un montón de drogas, de lágrimas artificiales, hidroxipropilmetilcelulosa, carboximetilcelulosa, polietilenglicol, hay un montón de elementos que son en realidad distintos componentes del film que se hacen en colirios comerciales para reemplazar y sustituir a la lágrima. El hialuronato de sodio es otro. Estas lágrimas, bueno, como decíamos, vienen en colirios y también vienen ungüentos. La mayoría de los ojos leves se tratan con colirios durante el día, una gota 4 veces por día, y se les puede agregar un ungüento lubricante nocturno. Si el ojo seco es moderado o muy severo, se puede incluso, y algunos hacen como una fase inflamatoria, se les puede agregar ciclosporina, que es un inmunomodulador, o algún corticoide tipo loteprenol, un corticoide suave, para ayudar temporariamente en el síndrome de ojo seco. Bien. Acá, bueno, la idea era presentar un caso clínico y poder interactuar, pero bueno, más o menos les voy mostrando cómo podemos ir pensando y analizando lo que se nos presenta. Es un paciente de 45 años que consulta por un dolor intenso y una tumefacción en el ángulo interno del ojo izquierdo. Nosotros lo vemos este cuadro, y ya enseguida estamos pensando en que acá lo que está inflamado es el saco, obviamente, en una dacreocistitis. Es aguda porque está tumefacto, está doloroso, incluso si apretamos la tumoración podemos llegar a ver secreción que sale a través del orificio. Y en estos casos lo que tenemos que tener bien claro es que el tratamiento es antibioticoterapia por vía oral. ¿Por qué? Porque la complicación severa que se puede producir es producir un absceso, un absceso que en esos casos lo que tengamos que hacer es, además de hacer la antibioticoterapia por vía oral, es hacer una pequeña incisión y drenar el absceso.
pero lo más importante es que tengan el concepto que el tratamiento es antibiótico-terapia por vía oral, más allá de la terapia local que nosotros podamos sumarle. Bueno,